Los limpiadores de mesa, o removal masivos también, como le dicen algunos, son cartas indispensables a la hora de armar una baraja. Verse superado en la mesa por cantidades de aliados o tótems en juego podrían ponernos en peligro y llevarnos a una eventual derrota. Pero aquí te dejo algunas cartas que podrían cambiar nuestra suerte o darnos respiro a la hora de jugar. Te dejo algunas cartas para que tomes en consideración, amigo mío. Y vamos a partir este video con un talismán que se llama Ma'arat Numan. Talismán de coste 6, frecuencia real de la extensión Cruzadas. El factor sorpresa, chiquillos, siempre está presente a la hora de jugar y esta carta no puede quedar afuera de este concepto, ¿cierto? Su habilidad es bastante brutal, desterrando todos los aliados en juego. A lo mejor no es muy vista en el formato full, pero muy bien se puede ver en otros formatos, ¿cierto? En otras variedades de formatos que existen actualmente. Por ejemplo, los raciales, que esto se juega generalmente con el mazo dragón, ¿cierto? Puede que también por ahí con el mazo fire. Facciones, ¿cierto? La facción que lleve espada sagrada. Y para el que se pregunte qué es un formato facción, facciones es un estilo de formato que te hace jugar con dos ediciones. Llámese Espada Sagrada Helénica, Espada Sagrada Dominios de Ra, Espada Sagrada con Hijos de Dana, o Hijos de Dana con Dominios de Ra, o Hijos de Dana con Imperio, o sea, perdón, con Helénica, o Dominios de Ra con Helénica, etcétera. Siempre tienen que ser dos. Y esta carta se ve igual, se puede ver. Es un removal bastante bueno. Eh, como seguía, bueno, también en los sin unidad ni promos, ¿cierto? Que no hace falta preguntar de qué se trata ese formato. Y otros formatos también que se pueden ver, por ejemplo, no sé, el formato de mazo preconstruido, algún full que esté, no sé, bien restringido, ¿cierto? Tal vez, por ejemplo, por ahí puede ser un formato Ragnarok. Pero generalmente se ve esta carta en un mazo dragón. Yo lo juego en el mazo dragón por uno, porque tengo uno nomás, pero si tuviera dos jugaría por dos. Y la contra que tiene este talismán es su valor de oro. Pero en un mazo con buen acelerador de oro tendría cabida perfectamente. O sea, es una carta brutal. Y siguiendo con la línea de los talismanes, tenemos un talismán que si bien no es un removal, limpia tu campo de aliados y lo tenemos acá. El ataque a traición. Naipe conocido por todos, la carta del todo o nada, ¿cierto? Frecuencia vasalla, coste 6 y con una habilidad que debe ser usada con harta precaución, ¿cierto? En tu vigilia controlas todos los aliados oponentes y pueden ser capaces de atacar. Pero si no ganas en ese turno, automáticamente vas a perder. A la hora de calcular hay que empezar a contar las cartas del mazo oponente, ¿cierto? Ver los oros en reserva, cosa que no nos encontremos con algún mercader, ¿cierto? Que nos podría disminuir el daño de ataque que estamos haciendo con nuestros aliados. O un códex que de pronto nos vimos por ahí y se lo desterró tu oponente y perdiste. Pues. El daño se va a cero. Hay que ser bastante precisos también por el tema de contar las cartas en los mazos, como ya mencionado antes, porque he visto hartas veces que la gente dice, oh, con esto alcanza, y de pronto le quedó una, le quedaron dos cartas, sacamos mal un cálculo y eso nos cuesta la partida. Difícilmente visto en el full y en formatos temáticos o con restricciones porque generalmente lo banean, porque en sí es una carta bastante brutal. Porque, por ejemplo, en los formatos Chaya no hay anulación de talismán a menos que sea solamente el Duque Enrique Dandolo. Pero no todos juegan con esa carta. Pero es un knight para tener a consideración, así que esto sería ataque a traición. Desviándonos un poco del tema de los talismanes, tenemos a este aliado. Vamos a colocar aquí para que se vea bien, ¿cierto? A la hora de referirnos del removal masivo, existe un aliado bastante útil. Y hablamos del dragón Nival. Aliado de coste 4, fuerza 3, ¿cierto? Se me corre un poquito la cámara. Vamos a colocarlo ahí. Aliado de fuerza 3, ¿cierto? De frecuencia cortesana que nos da la siguiente habilidad. Cuando el dragón nival entra en juego, deben ser destruidos todos los aliados de fuerza 2 o menos, ¿cierto? Y la verdad es que es una carta que puede ir perfectamente en formatos temáticos como el Chaya, el Racial, puede que esté en el full, ¿cierto? Porque se puede combinar con muchas cartas.
Se puede combinar perfectamente con... Bueno, en el Chaya se puede combinar, por ejemplo, con esta, ¿cierto? Que es el Santuario del Norte, que dice que mientras el Santuario del Norte esté en juego, los bonificadores de fuerza se aplican negativamente. Entonces, en vez de ganarse fuerza, la van a perder. Generalmente en los mazos Chaya se ve que los aliados se inflan mucho de fuerza con los Panteón, con los Amosis de Fuego, ¿cierto? Entonces tenemos el Dragón Nival con este tótem que le va a hacer reducir la fuerza a los aliados y perfectamente van a tener hasta 1, 0 de fuerza. Entra el Dragón Nival, barrio la mesa. Muy bueno a tenerlo en consideración, igual que con este aliado que también me gusta, que es el Dylan, también, ¿cierto? Que es una combinación más control para lo que es el formato Chaya. Puede que también se pueda ver en algún formato con más restricciones, ¿cierto? Pero bastante tomarlo en cuenta, a mi parecer, esta combinación, ¿cierto? Así que eso sería con lo que es espada y cruzadas. Vamos a pasar con la siguiente edición. Y pasando ya a la siguiente edición nos vamos a encontrar con Eolo. Eolo. ¿Quién no conoce a Eolo? Aliado de fuerza 1, coste 6, raza olímpico. De la edición helénica, con una habilidad simple. Cuando Eolo entra en juego, destruye todas las cartas en juego a excepción de Eolo. Un aliado que más de uno le ha dado un dolor de cabeza al momento de que te lo juegan, combinándose con la casa ¿cierto? Dejando tus oros intactos, o con los aliados indestructibles, ¿cierto? Llámese, bueno, en el full yo he visto que hay gente que lo juega con la Jaquica, lo juega con el Zeus, ¿cierto? Hasta con gente roble. Pero se ve mucho con lo que es la casa Excelente carta. ¿Qué más podemos decir? Forma de controlarlo, ya que por su fuerza 1 el águila se lo podría comer, ¿cierto? Pero al ser un aliado de raza olímpico, que esto es lo importante, que es un aliado de raza olímpico, y habiendo una ofrenda en juego, ofrenda a los dioses, ¿cierto? Que el que no sabe si mientras esté la reserva, los aliados de raza olímpico ganan 1 a la fuerza, se tornan más fáciles de jugarla. Aún así siendo propensos a ser anulados, ¿cierto? Porque el dorado, la red de plata, ¿cierto? Una capa es inútil contra el Eolo. Se ve frecuentemente en barajas de formato full y también en mazos temáticos, ya sean, no sé, por los sin únicas ni pro, ¿cierto? Y en su momento en los raciales, que me acuerdo también que en los raciales se jugaba. Aunque descubrieron que era muy cerda la carta y a veces se dejaba único con el rayo. Pero se baneaba la casa Entonces igual era como para pensar si es que tú vas a jugar. Igual la gente lo jugaba igual, ¿cierto? Porque tú juegas el Eolo, se destruye el oro, si tenía un oro en la mano lo jugáis, ¿cierto? Después pagáis uno, traéis un pan, jugáis un pan, te lo subí a la mano el oro que tengáis en el cementerio y ya tenéis 2 oros, ¿cierto? Y así ya empiezas a hacer un juego de nuevo. Pero aún así dentro de todo es un excelente cartón, a pesar de estar baneado en los raciales, por ejemplo, o en algunos otros formatos también, es un excelente limpiador de mesa, ¿cierto? Y también otras formas de que se juega esta carta es de la siguiente forma, o sea, se puede jugar perfectamente con estas cartas que tengo acá, ¿cierto? Que es un levantar a los muertos. Esto nos aligera un poco el coste, ¿cierto? Una vez que el Eolo haya pasado al cementerio, tenemos como recuperarlo con un levantar a los muertos, ¿cierto? Talismán que dice que en respuesta a que tu oponente te ataque, juegas levantar a los muertos para traer un aliado de tu cementerio y colocarlo para que defienda sin pagar su coste. Obviamente la habilidad se va a disparar y claro, Eolo va a entrar y va a destruir todo en el campo, y por 4 oros jugándolo del cementerio me parece bastante bien. Y otra combinación que había, que se jugaba en los raciales, era con el caballo de Troya. Busca un aliado en tu mazo castillo y ponlo en tu línea de defensa sin pagar su coste. Puede atacar, ¿cierto? Cuando entra en juego, pero va a perder toda la fuerza y se considera imbloqueable. No nos importa que pierda la fuerza, al fin y al cabo nos importa que haga la habilidad de destrucción del campo. Así que, para tomar en consideración, chiquillos, si a alguien le sirve, aquí tienen a Eolo. Vamos a continuar con Helénica y la siguiente carta que vamos a presentar acá hace lo mismo que Eolo, ¿cierto? Es como su variante. Tenemos a Rayos, ¿cierto? Un talismán de coste 6 de la edición helénica. ¿Y qué más podemos decir de esta carta? O sea, que ya nos haya dicho lo mismo que con Eolo. Destruye todo en campo. Se puede combinar con aliados indestructibles y la famosa casa bestia, al igual que Eolo, ¿cierto? Se ven mazos temáticos, pero más que
en un full, la verdad. Porque igual, ya más que nada por el tema de la anulación. O sea, es prácticamente el mismo caso que con Eolo. Así que creo que no hay mucho que decir. Porque una fe sin límites nos jode la estrategia con rayos, ¿cierto? ¿Y qué más podríamos decir de él? O sea, no, tampoco hay formas de aligerar el coste, como por ejemplo con Eolo, que con levantar a los muertos pagando 4 de oro ya podíamos jugarlo con una casa, con caballo de Troya, ya era un oro menos, y con el levantar ya eran 2 oros menos, pero con el Rayos no pasa lo mismo. Entonces igual la carta sí, en sí es buena. En un mazo que acelera harto oros es súper buena, y ya teniendo la combinación con la casa bestia, yo creo que no hay más que agregar, y esto sería Rayos. Y continuando con la línea de los talismanes, entramos a uno que se ve mucho en el formato Chaya. Estamos hablando del famoso ataque fulminante, talismán de coste 4, de la extensión Imperio, ¿cierto? Frecuencia cortesana. Y como mencioné antes, se ve mucho en el formato Chaya. Eh, Obviamente es una carta que va obligada en el formato Chaya, obviamente, porque es un removal, pero excelente. Por supuesto que va baneada en los formatos raciales, ¿cierto? Pero en oros con. Perdón, en otros formatos perfectamente podrían ir. Y un combo no tan visto que quizás podría resultar sería el fulminante con ondinas. Y para quien se pregunte qué hace ondinas, ¿cierto? Acá la tenemos, dice: durante el turno en que ondinas entra en juego, todos los aliados en juego se consideran olímpicos. Entonces, ¿qué sería? Eh, claro, uno nombra olímpico con ondinas, ¿cierto? Y de pronto ya voy a jugar un fulminante, nombre olímpico, y se barajan todos los aliados en juego. La verdad es que es bueno el combo, a mí me tinca, lo voy a probar. La verdad es que no lo he probado nunca, pero lo voy a probar. Vamos a probar este combo en un masito control, ¿cierto? En un control con harta aceleración de oro, ¿cierto? Y lo vamos a probar. Yo creo que este factor sorpresa es bien bueno. Así que a tomar en consideración, señores, el fulminante, que es una carta que se ve demasiado porque es muy buena. Y para terminar con Helénica y su extensión, tenemos a Leucrota. Leucrota, un aliado de coste 5, fuerza 4, raza titán de frecuencia real, correspondiente a la extensión de Imperio. Un aliado que arrasa con una buena variedad de aliados, ¿cierto? El mismo caso que con el dragón nival, pero un poco más amplio a la hora de ejecutar el removal, porque ya es un punto de fuerza más que arrasa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y se puede combinar perfectamente con la Atlántida para reducir la fuerza. Un tótem de coste 3, ¿cierto? Que mientras esté en juego los aliados oponentes pierden 1 la fuerza. Entonces ahí está el combo, ¿cierto? Se ve mucho eso en los formatos raciales. El titán siempre se juega se juega mucho con la Atlántida, ¿cierto? Para reducir el coste, la fuerza de los aliados oponentes, para proceder a destruirlo. Y también otra opción, otras variantes, ¿cierto? El mismo caso que con Eolo, para buscarlo tenemos también el caballo de Troya, ¿cierto? Yo lo jugaba en el titán, bastante. Te puede sacar de un aprieto. Quizás no es tan formidable, pero te puede salvar, ¿cierto? Busca un aliado en tu mazo castillo y ponlo en tu línea de defensa sin pagar su coste. Ya lo sabemos, la habilidad del caballo de Troya, ¿cierto? La diferencia es que aquí va a entrar con 2 a la fuerza menos. Entonces el Leucrota lamentablemente se va a ir destruido también al momento de entrar. Pero no deja de ser una buena opción para buscar variantes, ¿eh? Y ya que al limpiar la mesa te quedas con un aliado solamente, ¿cierto? Limpiar la mesa te queda el Leucrota, bueno, dependiendo de los aliados que uno controle igual. Pero al momento de que, por ejemplo, quedara el Leucrota solo en el campo, ya tiene una fuerza considerable de 4. Entonces va a pegar fuerte el aliado, y teniendo la habilidad se pone aún más potente. Así que, chiquillos, este fue el Leucrota. Ojalá le haya servido un poquito esta información. Y vamos a pasar con la siguiente edición. Ahora pasamos a Hijos de Dana y su extensión, ¿cierto? Y comenzaremos con una carta también bastante conocida. Estamos hablando del amigo acá, el Ruagach, aliado sombra de coste 5, fuerza 2, ¿cierto? Conocida por muchos por limpiar la mesa una vez que nos controlan, ¿cierto? Una vez, bueno, a quien no le ha pasado que de pronto tu oponente tiene un montón de aliados, ¿cierto? Y de pronto cae un Gruagach y déjala que les conté, ¿cierto? Es una muy buena opción teniendo en cuenta su fuerza, ya que al ser de coste, o sea, perdón, de fuerza 2, es más fácil que pueda actuar habiendo una águila imperial en juego, ¿cierto? Al caso de Olo,
que es de fuerza 1, tenemos un Grugach de fuerza 2, ¿cierto? Y a pesar de ser elevado el coste, es muy buena variante y se ve en muchos tipos de mazo, ya sea el full, ¿cierto? Los raciales con los sombra, ¿cierto? Y se ve mucho el sombra también con en los raciales, por ejemplo, sombra, racial edición. Lo podemos ver mucho con esta. Esta carta es muy buena en levantar a los muertos. Te atacan, juego el levantar a los muertos, entra el Grugach con fuerza 0 y se barajan todos los aliados. Nada más que decir, ¿cierto? Y se puede ocupar en otros formatos igual, obviamente. En sí, esta carta va en muchos mazos full, generalmente en los control. Porque es para controlar un poco el agro, obviamente. Porque las plagas, ¿cierto? Las plagas de aliados de bajo coste, el Grugach entra, limpia la mesa y te da un poco de respiro. Pasemos con la siguiente carta. Continuando, vamos con una carta muy conocida. La bola de energía, señores. Talismán de frecuencia real, de coste 4. Es una carta que no se ve mucho en el full, por su coste obviamente, pero que en otros formatos, en especial en los raciales, ¿cierto? Que tengan Dana, razas de Dana, ¿cierto? Defensor, sombra, desafiante, se ve mucho, y con una habilidad bien piola. En respuesta a un ataque oponente, destruye todos los aliados declarados atacantes. Una carta que hace dudar mucho a tu oponente a la hora de atacar, cuando sabe que la tienes. Y es un factor sorpresa brutal cuando no saben que la tienen. Claro, o sea, uno antes de atacar tiene que revisar el cementerio, ¿cierto? Y es complicado de descifrar si alguien la tiene porque es una carta única. El coste de oro es comprensible con tremenda habilidad que tiene. Así que, bueno, no se ve mucho por lo mismo, por el tema de las anulaciones, pero en formatos que quizás son más restringidos, o los raciales mismos como les mencioné, es una muy buena variante, un factor sorpresa brutal. Así que aquí dejamos a la ola de energía. Vamos con la siguiente carta. Y continuando, quiero tomar en mención esta carta, que a pesar de no limpiar la mesa completamente, sí nos puede dar un dolor de cabeza destruyendo hartas cartas a la vez. Y estamos hablando del talismán 4 a 0. Talismán que no es muy visto en mazos, ni siquiera en formatos, pero perfectamente podría tener cabida en los mazos que juegan con una variedad de aliados. Y preferencialmente de diferentes razas, obviamente, porque como bien dice la carta en tu fase de vigilia, si tienes 4 o más razas en juego, juega 4 a 0 para que tu oponente se destruya 4 cartas en juego a elección, obviamente sin afectar los solos. Y una ventaja que tiene es que no es única. Por 2 en un mazo podría ir perfectamente, pero su coste igual es un poco elevado, ¿cierto? Y es comprensible igual por su habilidad, pero habiendo Fe sin límites, ¿cierto? Habiendo el dorado, habiendo muchas cartas que a lo mejor podrían contrarrestar estas habilidades, puede que a lo mejor, claro, y pagar 4 de oro. Generalmente en primer bloque uno paga 4 de oro y después tiene que finalizar, dependiendo la fuente de oros que te van quedando abajo. Pero es una carta que hay que tomarle en consideración. Así que 4 a 0, chiquillos, por si a alguien de pronto se le prende el foco y se le ocurre una buena combinación, aquí les dejo esta opción. Amigos, si estás buscando accesorios para tus cartas, llámese protectores, playmat, carpetas, protector para tus protectores, te invito a echarle un vistazo a la tienda El Reino de los Duelos, ubicada en Santiago Centro, cerca de Espacio M, donde encontrarás todo tipo de productos, ¿cierto?, para tus hermosas cartas. Además podrás encontrar cartas también de todas las épocas de Salo, primera era, segundo bloque, crónicas, hasta las eras actuales. Producto sellado, amigo mío, El Reino de los Duelos. Están actualmente haciendo envíos. Les dejo el link de la página para que le echen un vistazo. La invitación está hecha. Si estás buscando cómo y con quién jugar, te dejo dos opciones, amigo. La CSG, donde podrás jugar con tus amigos en línea, teniendo todas las cartas de las ediciones antiguas a disposición, también las eras actuales. Se hacen torneos, ¿cierto?, entre amigos, y les vamos a dejar el link en la descripción para que se metan a su página de Facebook, le echen un vistazo y ahí están los links también para descarga. De todas formas, igual les voy a dejar un link de un video que hice para que aprendan a cómo usar la aplicación. Y la otra opción es ML por Zoom, ¿cierto? En esta aplicación donde se ven las multicámaras. Se hacen torneos, actualmente se está jugando un torneo Racial Edición
para quien se anime a tomar sus cartas y jugar. Vamos a dejar también el link de la página de Facebook en la descripción del video. Chicos, también quiero recomendar el siguiente canal, análisis de primera y segunda era, del señor Edgar Olivos, también conocido como el Tío Análisis, donde encontrarás respuestas a tus dudas. Posee muchos videos interesantes igual y te invito a echarle un vistazo. Te dejo el link en la descripción del video. Y ya pasando con dominios de Ra, tenemos a este talismán llamado Kadech, o Quadech, ¿cierto? Talismán de coste 5, frecuencia real, con una habilidad cortita pero bien efectiva. Destruye todos los aliados en juego. Y el tema de esta carta es que nos da una opción para anularla. Una opcional, ¿cierto? Pero igual es carísimo, porque son 5 oro que hay que pagar para poder anularla. Obviamente con una fe o un dorado sale mucho mejor. Y esta carta es un factor sorpresa porque en los raciales se ve más que nada en un puro mazo, que sería el Eterno. Porque es el único mazo que actualmente, con todas las restricciones que hay en los raciales, se ve más o menos beneficiado con el tema del control del campo, ya que el faraón y el sacerdote quedaron un poco más agros. Entonces igual es muy imposible más o menos verla en un full por el tema del coste, como había mencionado ya con el tema de la fe y las anulaciones más que nada. Y pagar 5 de oro, como mencioné con el 4-0, y ya pagando 4 de oro te está forzando más o menos el juego a finalizar. Y pagar 5 ya es más brutal. Así que de todas formas es un buen factor sorpresa. Yo lo tendría en consideración. En algunos tipos de mazo, como facciones por ejemplo, o en mazos sin únicas ni promos, ¿cierto? Kadech, una buena opción de removal masivo. Otro talismán que barre una gran cantidad de cartas en juego es Vuelta a lo Primordial. Un talismán de coste 5 que es un reseteo casi total del juego. Su habilidad nos dice que todos los jugadores eligen un tipo de carta que tengan en juego. Las demás cartas pierden su habilidad y son barajadas. Además que cada jugador roba hasta tener 8 cartas, o si tiene exceso tiene que descartarse obviamente hasta tener 8 cartas. Es un talismán único, ¿cierto? Que puede sacarnos de muchos apuros a la hora de que nuestro oponente nos tenga controlados, ya sea con tótems, aliados, ¿cierto? Etcétera. Pero obvio es muy vulnerable a ser anulado. Pero nunca deja de ser una buena opción, ¿cierto? El factor sorpresa, que ya habíamos mencionado al principio del video. Acá tenemos a Vuelta a lo Primordial. Y ya para terminar con esta revisión tenemos a la poderosa Giza, el único tótem de esta lista. Una carta brutal por donde se le mire, con un coste de 5, ¿cierto? Giza nos dice que al entrar en juego los aliados pierden su habilidad y se barajan. Y si esto ya no es suficiente, señor, le tenemos algo más. No se podrá jugar más aliados mientras esté en juego. Y si aún no es suficiente con esto, Giza tiene la habilidad de convertir tótems en aliados con fuerza igual a su coste. Ahora la pregunta que de seguro se harán: ¿Giza ataca o no ataca? Yo personalmente estoy consciente de que años atrás la carta lo hacía. Ahora que se quiera restringir, ojo, restringir, no banear, para que por sí sola no ataque, me parece bien igual. Es una carta rota por sí sola y obvio, se puede sacar, se puede anular, se puede controlar, ¿cierto? Se pueden jugar muchas cartas contra ella: Bola de Fuego, el Desleal si es que la Giza atacara obviamente, y Fuego Griego también, la Caída que lo destierra. Se puede buscar con el Miserinos el primer turno de hecho y buscarlo en el mazo oponente y desterrarlo, no olvidamos de ella. Obvio que cuando ya hay un control de mesa, con la fuente, con el tótem que te hace robar, el tótem de Newer, ¿cierto? Ya prácticamente tienes el duelo ganado. ¿Por qué? Porque con la fuente vas buscando talismanes, los talismanes que son para proteger al tótem, y eso ya sería como un finish, porque después vas atacando con los demás tótems nomás y vas anulando todo lo que juega tu oponente. Pero en caso de verte controlado por muchos aliados, entra la Giza, barre al campo y te da un respiro, ¿cierto? Es una carta que pasa baneada en los formatos alternativos de primer bloque y de hecho también se banean algunas veces en los full. Y bueno, para ir terminando, yo sé que en muchos lados está el debate de que si la Giza realmente ataca o no, y en lo personal lo mejor es acatarse a las reglas que las comunidades compusieron.
en sus respectivos sitios, ¿cierto? Si ataca bien y si no ataca, no ataca nomás, así de simple. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Espero les sirva de ayuda a la hora de jugar. Larga vida, mitos y leyendas. Nos vemos. Hasta la próxima.